En este tutorial vamos a aprender cómo usar el efecto CC Scatterize de After Effects para hacer un efecto como que saltamos y en medio de un salto desaparecemos y aparecemos en otro lugar terminando de realizar el salto, como que nos teletransportamos. Para ello, una vez tenemos abierto After Effects, en la barra lateral izquierda hacemos botón derecho, nueva composición. Aquí podemos elegir el nombre de nuestra composición, cambiar la calidad, nosotros ponemos por ejemplo 2K, y aquí también tenemos el tiempo que podemos modificar, dejamos 6 segundos, es suficiente. En el mismo sitio, botón derecho, importar, archivo, y seleccionamos nuestro vídeo. Pinchamos con el botón izquierdo y arrastramos a la parte inferior izquierda, y ahora con clic izquierdo y control ajustamos el vídeo al tamaño. En este caso lo hacemos hasta las barras laterales, dejando una barra superior e inferior oscura, en plan como el cine. Y bueno, una vez lo tenemos, adelantamos hasta encontrar la parte donde ya aparecemos en la imagen, dado que el principio es imagen sin más, porque se empezaba a grabar antes. Y bueno, vamos haciendo y de la manera que estamos viendo en pantalla podemos hacer para que comience antes. Simplemente vamos arrastrando, encontramos el lugar donde es y desde la parte izquierda de la barra arrastramos, como así, y ya está. Volvemos a ponerlo en el segundo 0 y vemos cómo ya empieza antes. Ajustamos un poquito más para tenerlo conforme queremos y ya está. Vemos como tenemos un segundo de margen hasta que empieza y nada. Ajustamos hasta que la parte superior del salto se queda ahí en el frame. Podemos moverlo así, hacia adelante, hacia atrás, frame a frame. Y bueno, en este ya estamos en la parte más superior, así que vamos a editar y dividir capa. De esta manera tenemos una que se comienza y otra al resto, para poder empezar a hacer nuestros efectos. Para la primera, por ejemplo, le damos botón derecho y renombramos, ponemos 1, por ejemplo, para saber cuál es nuestra capa inicial. A pesar de que ya estamos viendo aquí cuál va antes y cuál después. Volvemos a la otra capa y nos movemos, vemos que tiene el movimiento y vamos al final, donde ya no hay nadie en escena. Aquí es la que vamos a usar para el fondo de nuestro efecto, que no debe haber nadie en escena para que se vea pues, como si desapareciésemos. Le damos a editar, dividir capa, igual que antes. Y ahora esta capa vemos que tiene unos segundos que no hay nadie. El problema que tiene son los reflejos del fondo, pero dado que estos días no paraba de llover, era imposible hacer una escena fuera. Dividimos y eliminamos el sobrante y dejamos un par de segundos que son suficientes para la parte del efecto. Arrastramos para colocar justo el mismo momento que empieza la segunda parte que hemos recortado antes. Ajustamos y dejamos esa capa justo debajo de la nuestra. Cambiamos el nombre para asegurarnos cuáles son las que nos interesan. Esta la vamos a poner 2 para saber de cuál hablamos en todo momento. Y a esta, por ejemplo, le ponemos fondo para saber qué es la parte de atrás de nuestro efecto. Volvemos a 2 y nos movemos hasta que más o menos ya hemos terminado el salto. En ese momento editamos, dividimos capa otra vez y a esta le vamos a poner 3, que va a ser ya en la que veamos después el otro salto para llegar, no en el que empezamos. Volvemos al 2 y con la herramienta pluma nos acercamos con la rueda del ratón y vamos
seleccionando. Podemos movernos con la mano para ajustar todo mejor. Y nada, vamos seleccionando con clic izquierdo poco a poco el borde, más o menos entre el difuminado que hay y demás, como veamos. Tampoco hay que ser muy preciso, dado que como el efecto se hace muy rápido no se aprecia. Podemos ajustar simplemente con la rueda del ratón hacia atrás y hacia adelante y ajustamos, o si no, con la mano. Una vez terminamos, pinchamos el primer punto de inicio y ya tenemos nuestra máscara hecha. Una vez tenemos la máscara, tenemos ya la parte de ese vídeo ajustada ahí. El resto se está viendo del de abajo, de fondo. Por lo cual tenemos que darle a tiempo y congelar fotograma para que se quede guardado justo el que tiene ese fotograma. Clicamos en el desplegable 2 veces y nos aparece otra vez transformar. Ponemos fotogramas clave en posición y opacidad y nos movemos al final de 2. Nos quedamos en un frame antes para ver la capa y nos movemos en la posición para dejarla un poco movida, como si el salto siguiese. Movemos la posición que se ha quedado guardada al fotograma siguiente, que sería el final, y dejamos opacidad 0. Adelantamos el anterior, que era 100%, unos frames antes, 3 mismo va bien, para que se aprecie cómo se difumine ya al final y desaparece. Escribimos en efectos CC Scaterize y arrastramos a 2. En efectos nos aparece, hacemos fotograma clave al principio en 0 y al final ponemos casi 300, 260, va bien. Vemos como desde el principio de 2 hasta el final se va aumentando ese valor y hace como si una explosión se nos llevase y poco a poco desaparece. Una vez termina, vemos que vuelve a 3, donde obviamente no hay efecto. Cerramos nuestros desplegables y nos encargamos del 3. Ahora tenemos que hacer el efecto inverso, desde no haber nada hasta que aparecemos. Adelantamos un poquito porque el momento que corremos no nos interesa. Y dejamos un poco de tiempo en medio, que es en el que vamos a aparecer, y buscamos el momento salto, el momento más alto, igual que antes. Nos movemos para hacer la máscara. Cogemos la herramienta pluma y volvemos igual que antes. Una vez cerramos nuestra máscara, vemos que obviamente aquí no se ve nada porque no tenemos ningún fondo abajo, con lo cual solo se ve la máscara como antes hemos dicho. Lo que tenemos que hacer es irnos al principio de esto. Una vez dividimos la capa para tener el final. Como se ha quedado la máscara en las dos, en la segunda la eliminamos y nos vamos a la que nos interesa, a la que le vamos a dar el efecto. Nos vamos al final y en tiempo congelamos el fotograma porque nos interesa el final en el que estamos altos. Cambiamos el nombre para saber de cuál estamos hablando y ponemos final, por ejemplo, para saber que esa es la que no vamos a tocar.
la última. Volvemos a 3 al principio y en transformar realizamos los mismos pasos de antes, pero al revés. Desde el final al final ya está la opacidad al 100%. Colocamos al principio la posición por el centro de la pantalla y aquí cambiamos la opacidad al 0% y movemos, igual que antes, el fotograma clave de final a unos frames después para ver cómo aparecemos poco a poco. Volvemos a coger el efecto y lo arrastramos. Ya lo tenemos aquí. Entonces ahora al principio el valor este lo ponemos igual que antes, 270 o por ahí, más o menos lo mismo, no se aprecia si se va un poquito. Y al final 0, porque queremos que vayamos apareciendo poco a poco. Así se puede apreciar como poco a poco aparecemos. Y el final del vídeo continúa. Vale, pues ahora ya lo tenemos todo correcto. Vamos a proyecto, seleccionamos el vídeo y arrastramos abajo del todo. ¿Por qué hacemos esto? Porque el sonido de nuestro vídeo se ha ido cortando y quedando feo. El sonido de fondo. Con lo cual dejamos este solo con sonido y el resto quitados. Si pulsamos 0, se empieza a preparar nuestro vídeo para ver un poco cómo ha quedado. Vemos que nos gusta, pues ya una vez se termina de preparar, se ve ya completo. Este fallo ha sido porque no hemos ajustado el vídeo de fondo, ahora lo cambiamos. Seleccionamos el vídeo de fondo y le quitamos la imagen, que no nos interesa. Reducimos el tiempo, una vez se termina el vídeo final ya se nos termina, con lo cual no nos interesa más, pulsamos 0 y probamos, ya vemos que todo ha quedado correcto. Siempre hay que mirarlo antes de darle a exportar, porque si no es una pérdida de tiempo. Seleccionamos nuestra composición, archivo, exportar y añadir a la cola de procesamiento. Donde pone salida sin pérdida, seleccionamos y clicamos en salida de audio, si no, no se nos va a quedar nuestro audio. Aquí podemos elegir el formato, a nosotros nos va bien AVI, aceptamos. En salida A podemos seleccionar el nombre que queremos darle a nuestro vídeo. Vamos a poner, por ejemplo, teletransporte y guardamos. Una vez ya lo tenemos todo correcto, le damos a procesar y nos falta esperar. Aquí, dependiendo de la calidad del vídeo, los efectos y demás, va a tardar más o menos. Nuestro ordenador también influye por los componentes, tiene que renderizar todo esto, con lo cual solo nos queda esperar. Y ya está.